buenos días. Nuevamente con ustedes, la profesora Vilma Yamoca, en este nuestro curso de Química. El día de hoy vamos a desarrollar la clase del tema número 3, que lleva por título la materia 2. En este día vamos a recordar algunas características que habíamos visto en la clase anterior cuando estábamos desarrollando propiedades de la materia. La clase pasada trabajamos lo que eran las propiedades generales de la materia. El día de hoy, en cambio, nos vamos a encargar de aquellas propiedades que son consideradas como particulares, ¿no? Propiedades particulares. Se dice que las propiedades son particulares porque van a ser aquellas propiedades que van a hacer que una sustancia sea diferente a otra, ¿no? Es lo que diferencia a una sustancia de otra. Vamos a clasificarlas en tres grandes grupos. Aquellas propiedades particulares que se presentan en sustancias en estado sólido, otras en estado líquido y otras en estado gaseoso. Cuando hablamos de las propiedades particulares de algunas sustancias que se encuentran en estado sólido, vamos a tener algunas propiedades principales como son la dureza, ductibilidad, maleabilidad y elasticidad. Voy a hablarles de cada una de ellas a través de una pequeña muestra o ejemplo. Cuando decimos propiedad particular de la dureza, nos referimos a aquellas sustancias que tienen esta siguiente característica. Por ejemplo, si yo quiero rayar esta cerámica, no me es posible. Por más que intento, no lo puedo hacer. En cambio, tengo aquí un borrador que lo puedo rayar con facilidad e incluso puedo sacar fragmentos de él. Por lo tanto, yo voy a decir de que este cuerpo es mucho más duro que este. Propiedad de dureza. Siguiente propiedad. Tenemos a la propiedad de la ductibilidad. ¿Qué dice la propiedad de la ductibilidad? La propiedad de la ductibilidad dice que es la capacidad que tienen algunos cuerpos para poder formar hilos sumamente delgados. Formemos hilos. Miren, acá tengo alambres de cobre por si acaso. Y este cobre, pues, se ha podido, ¿no?, formar de ellos hilos sumamente delgados. Miren ustedes, pueden ustedes ver los hilos sumamente delgados, ¿no? Entonces, no todos los cuerpos tienen esta propiedad. Por lo tanto, es una propiedad particular, en este caso, de algunos metales, como es el caso del cobre. Siguiente propiedad, de la maleabilidad. La propiedad de la maleabilidad es aquella que consiste en poder formar, ¿qué cosa? Láminas delgadas, ¿no? Aquí tenemos un metal que hemos podido obtener láminas delgadas. Incluso hay algunos que son mucho más dúctiles que otros, ¿no? Por ejemplo, el oro y la plata es mucho más dúctil que este latón. Láminas. A continuación tenemos a la propiedad de la elasticidad. Por ejemplo, acá tenemos un cuerpo que es elástico. Dice que la elasticidad es la capacidad que tienen algunos cuerpos de deformarse y luego recuperar su estado normal, ¿no? O sea, yo lo estiro, lo suelto y va a seguir siendo la ley, ¿no? Como era. Cuando dejo de ejercer la fuerza que apliqué, este cuerpo vuelve a tener la misma posición. Cosa que no ocurre, por ejemplo, con el lápiz. Por más que lo estiro, no se va a poder. Entonces, vamos a decir que este cuerpo es elástico con relación a este, ¿no? Ahora vamos a pasar a las propiedades particulares, pero en aquellas sustancias que se encuentran en estado líquido. Para ello, estoy trayendo aquí dos sustancias. Acá tengo silicona y acá tengo un perfume. Entonces, ¿cuánto se habla de viscosidad? Dice que la viscosidad es la resistencia que tienen, ¿no?, las sustancias. En este caso, estamos hablando de estado líquido. Los líquidos, ¿no?, tienen resistencia a fluir, se oponen a fluir con facilidad. Por ejemplo, esto es líquido. Inmediatamente yo lo inclino, el líquido está ahí. En cambio, la silicona, miren ustedes, se resiste, ¿no? Es mucho más lento. Por lo tanto, yo voy a decir que esta silicona tiene una mayor viscosidad que este. Los dos son líquidos, ¿no?, que este perfume. Y acá viene otro caso, el de la tensión superficial. Para esto he traído este vasito, ¿no?, que tiene agua, ¿ya?, al cual le voy a echar una sustancia, es pimienta, ¿no? Lo voy a echar aquí en la superficie. Y si ustedes observan, ¿no?, no desciende nada, pero si observan de arriba hacia abajo, se van a dar cuenta que las partículas de la pimienta se han quedado retenidas en la superficie, ¿no? ¿Eso qué significa? Como ustedes pueden observar, miren cómo las partículas de pimienta se han quedado suspendidas en la superficie, lo cual me está demostrando que esta propiedad consiste en que algunos líquidos no permiten, ¿no?, que esta partícula se sumerja, no permiten, o sea, mejor dicho, soportan la fuerza externa, ¿no? El agua está soportando, la superficie del agua que está en este vaso está soportando, está sosteniendo
el peso que pueda tener esas partículas de pimienta. A eso se le conoce como tensión superficial, ¿no? A esa fuerza que impide de que esas partículas puedan llegar a la profundidad. Ahora vamos a ver aquellas propiedades particulares que podemos observar en algunos cuerpos en estado gaseoso. Son dos, la compresibilidad y la expansibilidad. Hablamos de compresibilidad cuando dice que es todo gas que tiende a ocupar un espacio, ¿no? Todo el espacio posible es expansible, dice, ¿no? Entonces, compresible, estamos hablando de la compresibilidad. Todo gas tiende a ocupar todo el espacio posible. Por ejemplo, en casa tenemos, o teníamos, algunos todavía tenemos en casa, los balones de gas, ¿no? El balón de gas es un ejemplo típico de la compresibilidad. ¿Cómo así? Una gran cantidad de gas, en este caso del propano, perdón, podemos almacenarlo dentro de un balón, ¿no? Tanto así que nos dura pues por muchos días de repente, hasta un mes. Entonces, todo el gas que de repente pudo haber estado en un ambiente, en un salón, ¿no? Se le presiona y se le introduce, se llena el balón de gas y a esta capacidad que tienen estos gases se le conoce como la propiedad de compresibilidad. ¿Y qué es en cambio la expansibilidad? La expansibilidad es aquella propiedad casi lo contrario, donde los gases tienden a ocupar el mayor espacio posible. Mientras que la compresibilidad ocupa el menor espacio, como el balón de gas, la expansibilidad lo que hace es que los gases ocupan el mayor espacio, gracias a la fuerza de repulsión que ejercen sus moléculas entre sí, ¿no? Cada molécula se va repeliendo, se rechaza y abarca un mayor espacio. Entonces, hasta aquí nosotros estamos viendo las propiedades particulares que podemos observar en los cuerpos que se encuentran en estado sólido, líquido y gaseoso. Ya hemos nombrado sólido, dureza, ductibilidad, maleabilidad y elasticidad. En el líquido tenemos a la viscosidad, a la tensión superficial, y en el estado gaseoso la compresibilidad y a la expansibilidad. Ahora, chicos, vamos a ir, cojan sus libros y su lápiz o lapicero y vamos a ir a nuestros libros para desarrollar la práctica del libro. Bien, estamos en la página 254. Tenemos el primer bloque que ya lo conocemos, que es resolvamos juntos, ¿correcto? Ya está hecho. Luego tenemos, ahora hazlo tú, primera pregunta que dice, ¿cuál es la propiedad que poseen algunos cuerpos para convertirse en hilos? ¿Recuerdan ustedes los hilos delgaditos? Muy bien, ductibilidad. Pregunta 2, ¿cuáles son las propiedades presentes en un tipo de materia? Propiedades presentes en un tipo de materia. Hay varias, ¿no? Podría ser la viscosidad, la tensión superficial. En este caso son del estado líquido propiamente dicho. El gaseoso podría ser la compresibilidad o expansibilidad. Pregunta número 3. Menciona 4 ejemplos de materia que presenten la propiedad de elasticidad. A ver en la casa, ¿qué cosa puede haber algo? Un elástico, por ejemplo, que por ahí encontramos para amarrarnos la cabellera. Otro ejemplo podría ser la plastilina. A ver los hermanitos pequeñitos que de repente puedan tener por ahí un resorte también. Alguien por ahí que está masticando un chicle podría ser ejemplos típicos de la propiedad de elasticidad. Pregunta 4. ¿En qué consiste la propiedad particular de la materia denominada maleabilidad? ¿Recuerdan ustedes las láminas delgadas? ¿Correcto? Una lámina que les mostraba de latón, sí. Es más, hay algunos metales que tienen la particularidad de poder hacer láminas mucho más delgadas incluso que las que hemos podido observar. El oro y la plata son algunos de ellos, ¿no? Bueno, continuamos en la página número 255. ¿Ven? 255. ¿Qué dice la página 255? Primera pregunta de esta página, o la número 5. ¿Cuál es la propiedad particular de la materia? En todas ellas dice inercia, no lo es, gravedad tampoco, viscosidad, puede ser, ¿no es cierto? Divisibilidad, no, ya, muy bien, quedamos con viscosidad. Pregunta 6. ¿Cuáles son las propiedades particulares presentes en la materia, pero en estado sólido? ¿Se acuerdan? El primer cuadrado que vimos, la dureza, uno de ellos, recuerda la alcancía que les mostré, y la otra podría ser la ductibilidad, los hilitos delgados, ¿no? Pregunta número, ¿cuántos me piden? 4. A ver, tengo 4 espacios. Podríamos considerar también la maleabilidad, las láminas, y la elasticidad que decíamos también con las ligas, ¿no? Pregunta número 7, propiedad particular por la que algunos cuerpos se resisten a ser rayados. Una de las primeras propiedades de los sólidos, que era la dureza. Continuamos, sigamos practicando. La maleabilidad es la propiedad de algunos cuerpos para convertirse en maleabilidad. Muy bien, láminas. Siguiente pregunta 2. Propiedad de los gases que les permite ocupar todo el espacio posible, todo el espacio que se expande, ¿no? La expansibilidad. Muy bien. Pregunta número 3. Ejemplo de materia que presenta la propiedad de elasticidad. Elasticidad, a ver, la tela, no.
La madera menos, el agua menos la plastilina. Muy bien, marcamos la plastilina. Pregunta 4. Propiedad particular correspondiente a una materia en estado líquido. A ver, líquido, ductibilidad no, es sólido. Tensión superficial, muy bien. ¿Se acuerdan el ejemplo que les mostré? La pimienta sobre el agua, ¿no? Sería la respuesta, tensión superficial. Continuamos. Dice, la dureza es la propiedad por la que los cuerpos se resisten a ser rayados. Muy bien. 6. Propiedad general de la materia en donde todo cuerpo se resiste a cambiar su estado de reposo. Es propiedad general. ¿Se acuerdan ustedes? La inercia. Muy bien. Pregunta 7. La es una propiedad particular por la que los líquidos se oponen a fluir. ¿Recuerdan ustedes la silicona? Viscosidad. Pasamos a la página 256. Y estamos terminando entonces con la pregunta 8. ¿El diamante qué propiedad particular de la materia presenta? Muy bien, la dureza es uno de los más duros, ¿verdad? Pregunta número 8. Propiedad particular de la materia por la que un zancudo puede caminar sobre la superficie del agua sin hundirse. ¿Recuerdan ustedes la pimienta sobre el agua? ¿Cómo se llamaba? Tensión superficial. Muy bien. Pregunta 10. De acuerdo a las propiedades particulares de la materia, escribe si es verdadero o falso según corresponde. Empezamos. El diamante es dúctil. El diamante es dúctil, ductibilidad, hilos delgados. El diamante, falso. Alternativa ítem 2. La goma, en este caso lo hicimos con la silicona, ¿es más viscosa que el agua? ¿Es más viscosa? Muy bien. ¿Recuerdan ustedes con el perfume? Alternativa 3. Dice, ¿el vidrio se puede convertir en láminas? Falso. Siguiente 4. ¿La dureza está presente en todo tipo de materiales? No es. Y la 5 que dice, la impenetrabilidad es una propiedad particular de la materia. Falso. ¿Cuál sería la respuesta correcta? Sería falso, ¿no? Verdadero, falso, falso, falso. ¿Correcto, chicos? ¿Sí? Hasta ahí estamos terminando esto. Chicos, entonces hasta aquí hemos terminado de desarrollar tanto la clase teórica como la parte de la actividad que ustedes tienen en los textos. Por favor, no se olviden trabajar haciendo, digamos, con mucho esfuerzo en el calor del hogar, compartiendo los momentos con la mamá y de repente compartiendo también los aprendizajes con ellos. Nos estamos viendo, cuídense mucho, no salgan de casa, por favor. Hasta la siguiente clase.